Le voy a pedir que por favor ahí abra su Biblia y vamos a estar estudiando ahí el libro de Mateo capítulo 28 versículos del 1 al 10. So if you go to your Bibles there to the book of Matthew chapter 28 verses 1 through 10. ¿Todo lo tienen mis hermanos? Amén. ¿Estamos despiertos? Amén. Amén. Si usted está aquí una vez más por primera vez, queremos decirle bienvenido. If you're here for the first time, welcome to Iglesia Cristiana Unida. Y ahí lo voy a dejar porque tal vez el inglés me va a fallar ahí. Pero we're glad you're here with us today and to celebrate this wonderful resurrection service. Amén. Porque Jesucristo vive. That is the difference of all religions. La diferencia de todas las religiones. Nosotros servimos y adoramos a un Dios vivo. Amen. Un Dios vivo. He is risen. Amen. La palabra del Señor entonces dice ahí en el libro de Mateo 28. Así ya no lo voy a decir que se pare porque ya lo estamos parados. Y sentado, y parado, y sentado. Vaya ahí a Mateo 28, lo vamos a leer todos juntos. Let's read it all together. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Número 2. Y hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Número 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardas temblaron y se quedaron, ¿qué? Se quedaron, dice, como muertos. Versículo 5. Mas el ángel respondiendo dijo a quienes. Escúchame bien, hermanas. Ustedes son las primeras misioneras aquí. Amén. Vamos ahí, dice, respondiendo el ángel, dijo a quienes, las mujeres, todos juntos, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a quién, el crucificado. ¿Buscáis a quién? A Jesús, el crucificado. Todos juntos, verse 6. No está aquí, pues ha resucitado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid. Ve del lugar donde me fue puesto el Señor, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, y ahí le veréis. He aquí os he dicho. 8. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las ¿qué? A sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a quienes, versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, ¿qué? Y le adoraron. Algo que sucedió la semana pasada, dice que la multitud le adoraba. Y por primera vez Jesús permitió y habló públicamente que él era el Mesías esperado. Y aquí permite que estas mujeres le adoren. Versículo 10 juntos, por favor. Entonces Jesús, no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Interesante, interesante, me encanta. Los veo los jóvenes que me ayuden, por favor, ahí. Me encanta que Jesús dice a ellas, dígales que vayan, porque ahí, ¿me qué? They will see me. Future tense. Tiempo presente. Ellos me verán. Y me encanta que cuando Pablo iba en camino a Damasco, tuvo ese encuentro con ese Jesús vivo y le vio. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Y vio a Jesús. Dice, y ahí ellos me verán. Físicamente vieron al Jesús resucitado. Él vive, mis hermanos. Amén. Él vive.
Él vive. Y en esta hermosa mañana quiero tocar este tema. Él ha resucitado. He has risen. Muchos de nosotros que estamos aquí, si hemos perdido a un ser querido, en ocasiones nosotros vamos al cementerio donde está sepultado ese miembro, ese ser querido o ese amigo. Y generalmente es un tiempo emocional y conmovedor. Y aquí encontramos en el texto, en el libro de Mateo, que había unas mujeres que salieron de Jerusalén y iban donde estaba Jesús, ¿qué? Sepultado. Porque Jesús había muerto, su amigo había muerto, su maestro había muerto, su Señor había muerto y había sido sepultado. Y por costumbre ellas iban a donde estaba sepultado para poder untar con aromas su cuerpo. Yo me imagino a estas mujeres tal vez yendo hacia el sepulcro de Jesús, algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados el día de hoy. Entre ellas, ¿te comiste tu buen desayuno? Porque la piedra está muy grande. ¿Y cómo la vamos a mover? Pero el entusiasmo de ellas. Salieron de mañana. La historia no nos dice si pensaron, pero yo me imagino que tal vez se levantaron, tal vez tristes, tal vez alegres, tal vez con preguntas, con cuestiones, con dolor, con sentimiento, porque su maestro había muerto y estaba sepultado. Estaba sepultado. Y ellas salieron. La noticia se había regado. La noticia se había regado, había captado la atención de todos. Porque de repente cuando llegan ahí, la piedra está removida. Y Jesús no está en el sepulcro. Jesús no está ahí. Y está un ángel. There's an angel. Y cuando les ve, él sabía a lo que ellas iban a buscar. Y el versículo 6, verse 6 dice, ha resucitado. En tiempo perfecto indica una ocasión completa y es en tiempo continuo. Alguien dijo, escuché en un comentario, leí, que quiere decir, Él está resucitado en tiempo presente. No es que ha resucitado, Él está resucitado. Esa es la interpretación, lo que quiere decir el ángel. Él está resucitado. No tenemos que esperar el próximo año, Semana Santa, para decir, Él está vivo. No, Él está vivo. Él ha resucitado. No, Él está resucitado y vive entre nosotros. Amén. Y camina entre nosotros. Y podemos sentir su presencia. La Biblia dice, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está ya Jesús en medio de ellos. So, la pregunta, the question is, ¿cómo sabemos que Jesús vive? How do we know, hermanos, creyentes, amigos, cómo sabemos que Jesús está vivo? How do we know that? ¿Cómo sabemos eso? Esa es la pregunta del millón. ¿Verdad? Es porque la Biblia lo dice, pero hay muchos que no creen en la Biblia. Y quiero tocar 3 evidencias grandes que encontramos en la Biblia, pero también creo fuera de la Biblia, que muestran que Jesús está vivo. Que Él está resucitado. Como decía Reinaldo, Él no está en la cruz está vacía. Y no está en la tumba está vacía. Pero Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre y intercede por nosotros de día y de noche. Y cuando el Padre ve a Juan y dice, ay, mi hijo como que a veces se desanima. Y Jesús dice, Padre, mira el precio que yo pagué por él. Y está intercediendo por Juan. Y intercede por ti y por mí de día y de noche. ¿Por qué sé que Jesús vive? How do I know that He lives? Por las promesas de su resurrección. By the promises
of his resurrection. Mira esto, mis hermanos. Jesús había dado promesas acerca de la resurrección. Al principio del ministerio, cuando Jesús limpia el templo en John 2:19, Jesús dijo: destruiré el templo y en 3 días le levantaré. Los religiosos pensaban que Jesús estaba hablando ¿de qué? Del templo material, físico. Pero no, Jesús estaba hablando de su cuerpo. Puedes imaginarte que cuando ellos captan y escuchan por primera vez, y dijeron: este sí que está un poco chiflado. Porque sabían lo que había costado a sus antepasados poder construir. Y cuando él habla, dice, empezó a hablar de repente, hits, ¿sí la palabra? Hits, here and there. De repente hablaba y decía, y tal vez sus discípulos, sus seguidores, no habían captado lo que él quiso enseñar o lo que él dijo. Pero de antemano, él prometió que iría a la cruz, iría a la tumba, vencería a la muerte y él volvería a la vida. Marcos capítulo 9, versículo 9, Mark chapter 9, verse 9, cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, pidió a sus discípulos que no mencionaran a nadie, sino cuando el Hijo del Hombre resucitare de entre los muertos. Wow. Mateo capítulo 12, versículo 40, Matthew 12:40. Jesús dijo que así como Jonás había estado dentro de, ¿qué? En el belly del fish. Un gran pescadote, ¿verdad? Tenga cuidado porque los pescados se los pueden pescar a usted. Cuando él estaba, dice que Jonás había estado en el vientre del pez por 3 días. De la misma manera él estaría dentro de la tierra por ese tiempo. En Juan capítulo 10, versículo 18, el Salvador dijo que él pondría su vida, pero él la tomaría de nuevo. Y una tras otra, tras otra, tras otra y tras otra encontramos que Jesús había preparado, había hablado, había compartido con sus discípulos, con sus seguidores, de que esto era necesario. Aunque ellos habían olvidado y estaban tristes. Pero era necesario, porque eso nos da la seguridad del que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Él es el dador de la vida. Él puede quitar y Él puede dar. Él tomó las llaves de la muerte. Él venció la muerte. Y la muerte no tiene autoridad sobre nosotros porque Él le venció en la cruz y la tumba no le pudo retener. Él está vivo. Él está resucitado. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Ese es el motivo por el cual estamos aquí cada domingo, como creyentes, como hermanos, como congregación, como iglesia. ¿Por qué? Porque servimos, adoramos y amamos y cantamos a un Dios vivo. A un Dios vivo. Por eso no tenemos una cruz, o si tenemos una cruz el día de mañana, no está ahí un Cristo crucificado, porque no se quedó ahí. Lo recordamos, y cuando vemos la cruz, recordamos el precio que Él pagó por nosotros para poder tener vida eterna y tener salvación. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, pero hay una promesa de que Él tomaría su vida, la entregaría y la tomaría de nuevo. Para nosotros que conocemos del Señor y que creemos y hemos puesto nuestra confianza, hemos depositado nuestra fe, Jesús nos lo había prometido. Y aquí encontramos en el texto que estas mujeres seguidoras, me encanta, las hermanas siempre son,
¿cómo es la palabra? Aventadoras, pues, así, ¿verdad? Son guerreras estas hermanas, ¿verdad? Las hermanas son de Guerrero, ¿verdad? De mi rancho ahí. Estas hermanas. Gracias, hermano, sí, correcto, de Pungarabatito. Y estas hermanas de Pungarabatito se levantaron para ir a la tumba de su maestro. No importa. Los hombres, hermano, ¿dónde estaban? Escondidos, hermano. Todos tristes. Qué vergüenza. Qué vergüenza, hermano. Dice otros pasajes que muchos se regresaran a sus viejos, ¿qué? Trabajos. Que se fueron a aquello que hace un hombre. A mí bueno, no voy a decir que me gusta porque no lo practico, me gustaría con más frecuencia, a pesar de que tal vez ir a pescar es un momento de relajarse, pero para muchos es perder tiempo, qué flojera, pero muchos se regresaron a hacer lo que sabían hacer. Se desanimaron, cabeza abajo, tristes, con dolor, incapacitados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo pudo suceder esto? But they missed the big picture. Habían pasado por alto la promesa, the great promise, de que Él regresaría. De que Él regresaría. So, ¿cómo sabemos que Jesús está vivo? Número 2. Por la presencia de Él con su pueblo, con sus discípulos, for His presence with His people, with His followers. De repente Él empezó a tener eyewitnesses, ¿verdad? Testigos que le vieron con sus propios ojos, que comieron con Él, que anduvieron con Él, que le vieron a Él. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, Acts chapter 1, verse 3, a estos se presentó vivo, después de haber padecido con muchas pruebas convincentes. No era una ilusión, it wasn't an illusion. Pudieron ver a su maestro que había sido crucificado y había sido sepultado por sus amigos, 2 de sus amigos, porque los demás lo abandonaron, lo dejaron y lo vieron. Visiblemente le vieron. Y dice la Biblia, durante 40 días se hacía visible a ellos y les hablaba acerca de ¿qué? Del reino. ¿Qué es lo que hacía Jesús mientras estaba con sus discípulos? No hablaba cómo estaba la bolsa de valores. Hablaba de las cosas de qué. Y por eso le reconocieron. Entendemos que dice la historia que aún los religiosos, por conocer la profecía, fueron ante los romanos para que pudiesen poner soldados porque tenían temor de ¿qué? De que resucitase, sí, pero también tenían temor de que tal vez se regó el rumor después de que tal vez los discípulos robaron el cuerpo. Y empezaron a tapar lo que Dios estaba haciendo. No podemos tapar a Dios. Dios es más grande. ¿Me entiendes? Dios es más grande. Dios no está en el bolsillo. Dios no está en una cartera, como muchos que van a mi trabajo, mira, ay, mira, este es mi Dios, y lo traen en la cartera. Este es mi Dios, y lo ponen en el coche ahí, delante del speedometer. Por eso corren recio, ¿verdad? Porque su Dios les tapa y no pueden ver el tablero. Y otros colgan a su Dios ahí, adelante del espejo retrovisor, ahí, un crucifijo. Otros se lo cuelgan en la cruz. Algo que no ve, que no palpa, que no oye, que no siente, pero Cristo está vivo. No lo traemos en la cartera, no lo traemos en el retrovisor, está en nuestro corazón.
está presente. Cuando usted vino esta mañana, when you came, Jesús ya estaba aquí dándote la bienvenida. Pero también, ¿cómo sabemos? ¿Por qué sabemos que Jesús vive? Porque con ellos se cumple grandes propósitos. With His resurrection, His resurrection, great purposes are fulfilled. El Salvador viviente nos da evidencia sólida de que nuestra resurrección está completa. Jesús murió por nosotros. Él derramó su sangre por nuestra redención. Él pagó el precio de nuestros pecados. Ese sacrificio de una vez para siempre fue aceptado por Dios Padre. En el Antiguo Testamento, el pueblo traía un sacrificio. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y esperando que Dios, escúcheme, esperando que Dios aceptara y que el hombre saliese para darse cuenta de que Dios había aceptado. Jesús fue ese sacrificio que el Padre aceptó por nosotros. Él hizo ese sacrificio por nosotros. Y por ese sacrificio estamos perdonados. We are forgiven. And since we are forgiven, we can celebrate. Y como hemos sido perdonados, podemos celebrar.